Están todos, buenas noches. Good Eh, morning. bueno, pues vamos a continuar para saber anatomía mañana. Yo sé que muchos deben estar un poco angustiados, yo igual lo estuve antes de dar segundo parcial, que el contenido es harto, es menos que el primero, pero sigue siendo harto. Yo personalmente, antes de dar segundo parcial, no acabé todo el contenido. Periné lo leí así por encimínga, muchas cosas me faltaron afilar. Entonces no se hagan lío, no se puede acabar el contenido. Tranquilos, relájense, ¿ya? Y si es que no estudiaron tanto, ¿por qué pasa? Problemas familiares, que trabajo, que aquí. Para eso son estas clases, ¿ya? Todas estas clases extras que hemos estado haciendo para que afinancemos lo que no hemos podido hacer en 2 meses, ¿no? Que sea rápido. Y ahorita vamos a hacer las P, ya vamos a hacer lo didáctico tajante para que mañana nos vaya bien. Ahora, mientras voy compartiendo la pantalla, la clase de ustedes me paran cuando quieran, activan el micrófono. Si levantan la mano, creo que yo no puedo verlo cuando comparto, así que me hablan, activan el micrófono sin pena, ya sin pena. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Si no se escucha, no se ve la pantalla, igual. Hace rato Blas estaba dando la clase y estaba en un dilema. ¿Cómo o no como? Decía, porque me va a tocar, si me pilla a media comer, se enfría la comida. Al final comí, no me aguanté. Bueno. Pero bien, porque está. Pero justo y necesario, ¿no? Bueno, les recomiendo esta serie, vean Doctor House. Deja hacer querer un poquito más la medicina. Muy buena serie. Ausi, buenas noches. Disculpe, antes de que inicie. Ajá. Hay varias personas preguntando en el chat que dicen si puedo explicar la inervación de los músculos del miembro inferior, así por regiones. ¿Quién inerva la región posterior? Están preguntando si puede despejar esas dudas. Ya, claro que sí. Ya, entonces antes de empezar vamos a hacer eso. Bueno, entonces miembro inferior tenemos lo que es el muslo, ¿cierto? Esto es medial, esto es lateral. Vamos a decir que la región medial del muslo está inervado por el plexo lumbar. Ya, el plexo lumbar. Plexo lumbar, específicamente el nervio obturador. Perfecto. Aquí el execto va a ser el músculo pectíneo, porque el músculo pectíneo está inervado por el nervio femoral. ¿Ya? Eso nada más. En conclusión, sí, para que no se chipen, la región medial está inervado por el plexo lumbar. ¿Ya? Plexo lumbar, nervio obturador. Ok, la región anterior también está inervado por el plexo lumbar. ¿Ya? También está inervado por el plexo lumbar. Pero específicamente aquí va a ser el nervio. ¿Qué nervio va a ser? Nervio femoral. ¿No ves? Nervio femoral. Ahora, la región posterior, que no la podemos ver, ya, pero la región posterior del muslo está inervado por el plexo sacro. Ya, por el plexo sacro. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa es el plexo sacro? Nervio ciático, ¿ya? El nervio ciático le va a ir dando ramos. Ahora, si nosotros hacemos por aquí la pierna, el nervio ciático desciende, ¿cierto?, hacia la pierna, termina en el pie, en la punta del pie, le da ramo a todos los músculos de la pierna. A la región anterior le da ramo, a la región posterior le da ramo, a la región lateral le da ramo, a los músculos del pie le da ramos. Entonces, conclusión, todo lo que sea para abajo va a ser el nervio ciático, ¿ya? Quédense con eso, con esa conclusión que estamos haciendo ahorita, y todo está bien. Ahora, los músculos de la pelvis, ya los músculos de la pelvis, los obturadores y todo eso, están inervados principalmente por el plexo sacro, ¿ya? Glúteo superior, glúteo inferior, todo eso. Entonces, con esta conclusión, ahora vamos a iniciar con las P. Me dicen que el fondo del sacro de Douglas se forma entre... ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta, chicos? ¿Fondo de saco de Douglas? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? No. Ya. Miren lo siguiente, lo hacemos rapidito, ¿ya? Lo que yo le estoy dibujando, esto es anterior, esto es posterior, una vista lateral, y tenemos que tener en cuenta que siempre va a estar anterior la vejiga, atrás va a estar el útero, y siempre tengan en cuenta que la vejiga está anterior. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una ecografía en embarazada, si la vejiga está llena, la onda de sonido no va a poder pasar, por lo tanto decimos, vaya a orinar, señora, no se puede ver el bebé. Ya, eso nunca se olviden de esa disposición con esto que les estoy diciendo. Ahora, esto de acá atrás sería el recto. Perfecto. El espacio, el peritoneo viene y cae así. El loco del peritoneo, esto es lo que hace, miren. Barra casi ahí. Y miren que aquí en este espacio, todo este espacio se formó un saco. Ese se llama saco de Douglas, ¿ya? Saco de Douglas, o también se llama recto uterino.
¿no es? Pero en el caso del hombre, ¿cómo sería? ¿El hombre tiene útero? No, no tiene útero. Simplemente lo que hacemos es borramos el útero y decimos que el espacio que hay entre el recto y la vejiga, que lo estamos exagerando, pero el espacio que hay entre el recto y la vejiga viene a ser el saco de Douglas, ¿ya? Entonces la respuesta sería cara anterior del recto y cara posterior del útero. Esto es una típica pregunta que hacen de examen. Y esto tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque en las ecografías les va a salir el resultado. Fondo de saco Douglas lleno de líquido. Puede ser pus, una infección, puede ser sangre, muchas cosas, ¿ya? Entonces tenemos que saber este dato anatómico. Dice, las siguientes estructuras se proyectan en el hipocondrio izquierdo. Perfecto, sabemos los cuadrantes, pero resulta que no me acuerdo, porque lo estudiamos el primer día que iniciamos segundo parcial con el contenido. Pero tenemos que tener una noción. Yo sé que el vaso se encuentra al lado izquierdo. Perfecto. Yo sé que la cola del páncreas, yo siempre le digo que la cola del páncreas le hace cosquilla al vaso. Es como si le hiciera bien cosquilla, ¿ya? Por lo tanto, si el vaso está al lado izquierdo, la cola del páncreas también. Claro, es la lógica, ¿cierto? El estómago le deja una impresión al vaso y el estómago está más al lado izquierdo. Entonces digo, es posible que esté en el hipocondrio izquierdo. Está bien, pasemos. Flexura cólica izquierda, su nombre me lo dice, en el lado izquierdo, le deja una impresión al vaso también, ¿no? Ya, también. Entonces la respuesta sería tronco celíaco, porque tronco celíaco se encuentra en la región de Luschka, ¿no? Esta región de acá, aquí, en el epigastrio. Por lo tanto, eso es lo que tienen que hacer con las respuestas, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Razonarlas, ir poquito descartando esta sí, esta no, por esto, esta me tinca más, pero por esto, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, no se preocupen que de la pregunta que estamos resolviendo, yo sé que sí o sí les va a entrar varias, porque son más de 100 preguntas que estamos resolviendo, y no hay que más inventen los doctores. Lo que pueden hacer es cambiarle el sentido de la pregunta, la respuesta, pero por eso lo estamos desglosando bien, ya relativamente bien. Entonces, sí que no se preocupen, atiendan, vean con calma, les va a ir bien mañana. Ahora, dice, son ramas colaterales de la aorta abdominal. Ok, la aorta abdominal. Excepto, me dice, ¿cuál sería el excepto aquí? ¿Cuál creen? Suprarrenal superior. Suprarrenal superior, ¿ya? Entonces, aorta abdominal, yo me acuerdo que hace 2 años, el primer año que yo fui auxiliar, creo que entró unas 10, 11 preguntas de aorta. Así, había pregunta abierta de ¿cuáles son las 3 ramas de tronco celíaco? Abierta, 3. Y así hartísimo de aorta abdominal. Y entonces yo creo que este es uno de los temas que más entra en los exámenes. Ha habido un año que no entró mucho también, pero hay que asegurarlo. Si siempre lo suelen meter, hay que asegurar. Y no es difícil, ¿ya? Se las voy a pasar estas diapos, pero aquí yo les tengo las ramas colaterales de la arteria aorta abdominal. Lo que tienen que tener cuidado aquí es que des en cuenta. Miren, dice, son ramas de la aorta abdominal excepto suprarrenal superior. Ok, la única suprarrenal que nace de la aorta, tienen que tomarlo en cuenta, es la arteria suprarrenal media, que también le suelen llamar capsular. Entonces tengan cuidado con ese nombre capsular, se refiere a suprarrenal. Capsular es igual a suprarrenal, es por la cápsula que le envuelve a la glándula suprarrenal. Pero no se olviden eso, capsular y suprarrenal es lo mismo, y la única que nace de ahí es la suprarrenal media, ya que vendría a ser acá. Porque miren que la arteria suprarrenal superior nace de la diafragmática inferior. La suprarrenal inferior nace de la arteria renal, ¿no? Esto ya lo han estudiado, pero para hacerles repasar la memoria, ¿no? Un poquito. Entonces, ahí está. Dice, son afluentes de la vena cava inferior, me dice. Excepto, ¿aquí cuál es, Tinka, chicos? Chicas. Afluentes. ¿Alguna del derecho? ¿Ya, la derecha o la izquierda sería? Derecho. Derecha. La izquierda, ¿ya? Mira. Es la vena gonadal izquierda. Esta vena gonadal izquierda, lo lógico sería que las venas gonadales, las venas renales, ¿ya? Drenan directamente a la vena cava inferior. Pero, miremos lo siguiente. Esto es izquierdo y esto es derecho. Miremos que esta vena acá, que es la vena gonadal, está subiendo a una gran venota acá. Esta la voy a pintar, la pinté, ya que está yendo al riñón. ¿No ves? Entonces, esta que estoy pintando es la vena renal. ¿Y qué le está llegando? La estoy volviendo a pintar, la vena gonadal, pero del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo. Entonces, gracias a esto, en realidad aquí se forma una curvatura. Se forma una curvatura al llegar a la vena renal, que muchas veces hace que se estanque de sangre esto, ya se estanque de sangre, y la sangre regurgite y se forme un edema, es decir, acumulación de líquido en los testículos. Vena gonadal, testículo. Por eso es que cuando hay inflamación de los testículos al lado izquierdo lleno de líquido, hidrocele se llama, cuando es del lado izquierdo se sospecha de esto que les estoy explicando. Cuando es del lado derecho se sospecha de cáncer, proceso cancerígeno.
ya cuando el testículo derecho está con hidroceles. Por este detalle anatómico, porque la vena gonadal izquierda, cuando drena la vena renal izquierda, hace un callado, ya que a veces se obstruye y lo llena de líquido el testículo, ¿no? Entonces este detalle anatómico no se olvide nunca porque les va a servir para lo que les estoy diciendo, ¿ya? Sí, disculpe que lo moleste en la Sí. pregunta. Ajá. ¿Y la vena porta fluye directamente en este caso de la vena cava inferior? Lo que pasa es que la vena porta lanza las venas suprahepáticas, ¿no ves? ¿Ya? Sí. Y las venas suprahepáticas, a ver, aquí te lo voy a poner. Entonces tenemos la vena porta que va ahí, la vena porta va ahí, tan, y tenemos la vena cava inferior, le voy a poner así, vena cava inferior, ¿ya? Esta vena porta, cuando ya está dentro del hígado se ramifica, ¿no? Pero finalmente a la vena porta va a dar unas venas que se llaman venas suprahepáticas, ¿ya? Que se van a conectar a la vena cava inferior. Entonces, realmente decir que es afluente como tal, no. Aquí lo correcto sería las venas suprahepáticas, ¿no? Que estas salen de la vena porta, suprahepática. Ya. Esto sería lo correcto entonces. ¿Cuál es tu nombre? Anderson. Bien, Anderson. Ya, perfecto, buena observación. Esto sería lo correcto, ¿no? Pero cuando vean algo así dudoso y hay algo que tenga más relevancia, pónganle aquí o levanten la mano y avísenle al doctor o al auxiliar. ¿Ya? Está perfecto. Perfecto, sí, gracias. Bienísimo. Uno de los siguientes ligamentos del útero termina en el labio mayor, dice. En el labio mayor. ¿Cuál sería acá? Ay, ya sabía. El redondo. Redondo, ya ligamento redondo. Este ligamento redondo es una locura porque mide hartísimo, ¿ya? Miren, sale ¿de dónde sale el ligamento redondo? Del cuerno del útero. Ni el útero se salvó de los cuernos. Ya el útero igual tiene cuernos. Entonces, el ligamento redondo sale de aquí, de los cuernos del útero, y va, atraviesa el conducto inguinal, hace un buen recorrido y llega a los labios mayores y ¡pum!, los agarra, ¿ya? Lo agarra ahí, se agarra en los labios mayores. Entonces, nunca se olvide que el ligamento redondo nace en el útero, específicamente los cuernos, y termina en los labios mayores, mejor dicho, en los labios mayores de las mujeres, ¿ya? No se olvide, los hombres no tenemos eso, por si acaso. Entonces, aquí la respuesta sería ligamento redondo. Ahora, por ahí no le preguntan ligamento redondo, ¿qué tal? El año pasado fue eso y este año deciden preguntarle ligamento ancho del útero, ¿ya? Este ligamento ancho se inserta en el cuerpo y va hacia las paredes laterales del útero, ¿ya? Hacia las paredes laterales. Entonces, aquí tenemos otros ligamentos que son los cervicales transversos, por ejemplo. Ahora, lo que suelen preguntar, a veces preguntan sobre ovario. Miren que el ovario tiene dos extremos. ¿Se los muestro? Aquí se lo voy a mostrar de color verde. Aquí. Este extremo del ovario está apuntando hacia el útero, por lo tanto se llama extremo uterino. EU le voy a poner, ¿ya? Y este extremo está apuntando a la trompa tubárica, por lo tanto le voy a poner extremo tubárico. Ahora, lo que tienen que saber aquí, ¿ya? Que este ligamento que está en el extremo uterino es el ligamento propio del ovario, ¿ya? Ligamento propio del ovario. Y hay un ligamento que está en el extremo, ¿ya? En el extremo tubárico, es decir, este de acá, que va así, ¿ya? Este va hacia la pared lateral de la pelvis, ¿no ves? Que nace del extremo tubárico y va hacia la pared lateral de la pelvis. Este se llama el ligamento suspensorio del ovario. Y este es el que verdaderamente lo fija, porque está fijado a la pared. A cambio, el útero se mueve, crece el bebé, se mueve, al ovario se va a mover, pero este ligamento de aquí, el suspensorio del ovario, lo fija bien, ¿ya? Entonces, tengan cuidado que les puedan preguntar estos ligamentos del ovario, que son esos los más importantes, ¿ya? Ahora, vamos pasando. El nervio genitofemoral tiene su origen en, dice, ¿cuál sería acá? L1 y L2. Perfecto, ya están hachas, ¿no? Hachas y con sueño. Me acuerdo que esto fue pregunta de auxiliatura, la primera vez que di examen de auxiliatura, y fue para encerrar, ¿ya? Así que lo suelen preguntar igual. Y lo he visto en bancos de preguntas de exámenes así, segundo parcial. Entonces no se olviden, plexo lumbar tienen que saberse, porque ¿qué es lo que le van a preguntar de plexo lumbar? Le van a preguntar, el nervio hipogástrico está formado por L1, L2, L2, L3, L1, L2, y así los van a hacer chipar, así que esto tienen que correlacionarlo bien y aprendérselo. No se olviden, los dos primeros nervios, nervio hipogástrico y nervio inguinal, ¿no? Es formado solamente por L1, miremos que solo L1 le da rama. A cambio, el genitofemoral estamos viendo que viene una rama de L1, ¿no ves? Y una rama de L2, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta aquí correcta sería L1 y L2.
pero le pueden preguntar con femorocutáneo lateral o demás, ¿no? Le pueden preguntar uno de los siguientes, rama terminal del plexo lumbar, y ustedes lo que tienen que encerrar sería al que vean, es decir, o nervio femoral o nervio obturador, ¿ya? Existe un nervio que se llama nervio obturador accesorio, ese no es rama terminal, no se vayan a confundir. La rama terminal del plexo lumbar es nervio femoral y nervio obturador, así, nervio obturador, sin nada, ¿ya? Por si acaso. Entonces, plexo lumbar, miren, les va a servir hasta para auxiliatura, si se lo aprenden. Me dice, son todas impresiones en el vaso, me dice. Excepto, bueno, aquí tenemos que ver aquí, ¿ya? Me dice que hay una impresión gástrica, vendría a ser esta, ¿no? La impresión gástrica. Hay una impresión cólica, me dice, tiene que ser esta que está abajo, y hay una impresión renal. Entonces, ¿cuál sería el excepto acá? Suprarrenal. Suprarrenal, ¿no? Perfecto. La impresión suprarrenal. Dice, son ramas de la arteria mesentérica inferior, me dice. Excepto, aquí ¿qué hacemos? ¿Cuál será? Arteria rectal media. Arteria Sí, rectal la media. media. Y aquí les voy a dar el truquito que les va a servir para cirugía 2, porque se los prometo que lo preguntan en cirugía 2, esta pregunta. Lo preguntan en los exámenes teóricos, ¿ya? Arteria rectal media. ¿Por qué? Acuérdense que la arteria cólica izquierda sí la da, ya la voy a pintar aquí rapidito. La das, aquí está, ya. ¿Da las arterias sigmoideas? Sí, o el tronco de las sigmoideas a veces, ¿no? Que sería arteria sigmoidea superior, media, inferior. Ok, las da. Pero aparte de esa da la arteria rectal superior. Esto es lo que no quiero que se chipen y se lo estoy mostrando, ¿ya? La arteria rectal superior irriga la porción superior del recto, pero solo la porción superior del recto, ¿ya? No la porción media. Por lo tanto, necesitamos a la arteria rectal media para la porción media del recto, ¿cierto? Y no la da la arteria mesentérica inferior. Ojo, si no la da la arteria mesentérica inferior, ¿quién la da? La arteria ilíaca interna. Ajá, perfecto. Miren, aquí yo les pongo esto de mi diapo. Se los voy a dejar igual para que lo puedan tener. Y que esta es la arteria ilíaca interna, o también se llama hipogástrica. Cuidado que se lo pregunten como hipogástrica y no sepan cuál es. Es la misma, ya son lo mismo. De un tronco anterior y de un tronco posterior, ¿cierto? Ahora, miren acá. Lo que le pueden preguntar es lo siguiente. La arteria rectal media es rama D, y ustedes tienen que saber la arteria ilíaca interna. Pero también le pueden preguntar arteria rectal inferior. ¿Qué responderían? ¿Rama de quién es? De la pudenda interna. De la pudenda interna, ¿no? Y la pudenda interna es rama de la arteria ilíaca interna, ¿cierto? Entonces no se vayan a chipar que la rama colateral de la arteria pudenda es la arteria rectal inferior, ¿ya? Entonces, en conclusión, la arteria rectal media sale de la arteria ilíaca interna. Ok, la arteria pudenda interna sale de la arteria ilíaca interna, pero la arteria rectal inferior, que igual la pregunta en cirugía y en anatomía, sale de la arteria pudenda. Y otra cosa que fácilmente le pueden preguntar, en auxiliatura han preguntado y en parciales igual, es la arteria profunda del pene. Es decir, ¿cuál es la rama terminal de la arteria pudenda? En el caso que sea hombre, sería la arteria dorsal del pene. ¿Ya? En caso de que sea mujer, la arteria dorsal del clítoris. Ya no es más. Estas cosas son cosas puntuales que tienen que sabérselas. Ya no necesitan quizás memorizarse todo. Aunque lo que yo les aconsejaría es que en ilíaca interna apréndanse lo que sale del tronco anterior y apréndanse lo que sale del tronco posterior. Con eso la van a hacer. Ya la van a hacer con eso. Igual hay otras preguntas que hacen hablando de esto y preguntan ¿cuáles son las ramas viscerales de la arteria ilíaca interna? Y ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes escuchan arteria vesical, la vejiga es un órgano, es una víscera. Por lo tanto, esta es, el recto también es una víscera. Esta es, la vagina es una víscera. Esta es uterina, esta es. O sea, tienen que intentar usar la lógica, ¿ya? Y aquí lo que les puede chipar es que la umbilical es o no es visceral. Lo considera como visceral el libro, ¿ya? Entonces aquí, cuidadito, también es, ¿no? Y si les dice... Bueno, esto es lo que suelen preguntar de aquí. Ya, esto es lo que suelen preguntar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Oh, sí. ¿Sí? ¿La arteria del conducto deferente no entra en el tronco anterior? Según la bibliografía, lo puede dar el tronco anterior, ¿ya? Lo puede dar el tronco anterior. A veces pueden hacer igual de la arteria pudenda interna. Depende de la bibliografía, pero sí puede entrar también, ¿ya? No me acuerdo exactamente cómo está en Rubier, si lo toma en cuenta como directo del tronco anterior, porque la bibliografía que tenemos que seguir es Rubier, ¿no? No es de Stickney Moore, es Rubier. ¿Alguien sabe si lo toma en cuenta? Sí.
Perfecto, le ponemos aquí entonces arteria del conducto deferente, ¿ya? Le agregarían aquí eso entonces. Incluso esta idea interna a veces ni siquiera da tronco, ¿no? Entonces puede variar, pero está perfecto entonces. La curvatura menor del estómago está vascularizada por... ¿Qué inciso sería acá? Gastro... ¿El C? Sí. Arteria pilórica y coronaria estomáquica, dice. Sí. ¿Cuál más creen? A ver. ¿O será que todas están mal por ahí? Sí. Es la C. Es la C. ¿Es la C? Sí. Ya. ¿Por qué entonces? Aquí está mal. Entonces la pilórica viene a ser esta gástrica. ¿Qué otro nombre tiene la pilórica? Gástrica derecha. Gástrica derecha. Gástrica derecha, ¿cierto? Que está viniendo por acá. Y la gástrica izquierda que está viniendo por acá. Es decir, a la curvatura menor, ¿ya? Entonces creo que los doctores le preguntan, ya no usan coronaria estomáquica, ni siquiera creo. Gástrica izquierda, gástrica derecha. Pero por si acaso, apréndaselo con el nombre. Los otros nombres, ¿ya? Coronaria estomáquica es lo mismo que decir gástrica izquierda, por si acaso. Y arteria pilórica, lo mismo que decir gástrica derecha. Entonces esos detalles hay que afilar, ¿no? Y aquí le saqué un video dando clase yo. Ya, por si lo quieren ver, tronco celíaco, ahí están todas sus ramas igual para que las puedan repasar, ¿ya? Las puedan repasar. Aquí la arteria gástrica derecha, a veces nace la arteria hepática propia, o a veces nace directo la arteria hepática común, ¿no? Gástrica derecha, también llamada la... ¿Cuál es su otro nombre, dijimos? Pilórica, ¿cierto? Ahora, respecto al músculo extensor corto de los dedos, todo es correcto, me dice. Tenemos que leerlo. Sus tendones se unen en el borde lateral del extensor largo de los dedos. Bueno, como que no me acuerdo bien, estoy en duda, la voy a poner. Se divide en 3 tendones destinados a los dedos segundo, tercero y cuarto. Ole, aquí hay cuidadito. Los músculos extensores siempre dan 4 tendones, excepto el dedo gordo. Entonces aquí esto me tiene en duda, muy en duda. Paso a la siguiente. Extiende las falanges proximales y les inclina lateralmente. Bueno, puede ser. Su inervación está por el nervio peroneo profundo, que eso es rama del nervio ciático, y el nervio ciático es el único que da inervación allá abajo. Entonces esto sí se es, digamos. Supongamos que esta es la situación. Lo más que no me convenció fue esto, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que encerrar en la respuesta. No podemos saberlo todo, chicos, pero sí podemos razonarlo, ¿ya? Leamos con cuidadito, Démonos cuenta que aquí dan los tendones, ¿ya? Forma parte del sistema porta las siguientes venas, me dice, excepto... ¿Cuál sería el excepto? Vena cava inferior. Vena cava inferior. Vena cava inferior, ¿no? Entonces la pregunta se la pueden hacer de otra manera. ¿Quiénes forman la vena porta? Y la respuesta sería esto de acá, ya, esto de aquí. Vena esplénica, mesentérica superior, inferior. Fácil, ¿no? 3. Mesentérica superior, inferior, esplénica. No es más, ¿ya? Ahora, las venas rectales inferiores medias desembocan. ¿En dónde desembocan? Rectales. ¿Cava? Eso, la vena cava inferior, ¿ya? No se vayan a olvidar que las venas rectales inferiores, ¿ya? Y las venas rectales medias, finalmente van a llegar a la cava, ¿ya? Van a llegar a la cava. Llegan a la vena cava, ese es su destino final, ¿no? ¿Y por qué me interesa esto, chicos, que aprendan? ¿Por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? Supongamos que esto es el recto, ¿ya? Esto es el recto. Y miremos que aquí le estoy haciendo la vena rectal media, M de media le voy a poner, y la inferior, ¿ya? La inferior. Muchas veces nosotros tomamos medicamentos, sí, tomamos medicamentos, agarramos, llega al estómago, al intestino, pam, y se absorbe, ¿cierto? Aquí la vena la sustancia que nosotros comemos llega a la vena porta, eso nunca lo olviden, llega a la vena porta la sustancia que nosotros comemos, se absorbe en el intestino y va hacia la vena porta. Todo lo que comemos, los fármacos, todo lo que nos metemos, el churiqui y la sopa de maní, llega a la vena porta, se los prometo, ya casi todo. Llega a la vena porta, y esta vena porta ¿hacia dónde va? Hacia el hígado, ¿no? Hacia el hígado. Y este hígado, ¿qué es lo que hace? Todo ese churiqui, la sopa de maní que comimos, aminoácidos, proteína, lo metaboliza, le hace un quilombo. Entonces, ese hígado, al hacer ese quilombo, tarda un buen tiempo. Pongámosle 20 minutos, digamos. Pongámosle eso, 20 minutos. Y entonces, esta vena porta, después, da unas venas que se llaman las venas suprahepáticas, ¿ya?
Estas se llaman venas suprahepáticas. Miren cómo las pinto. Y esas venas suprahepáticas finalmente desembocan en la vena cava inferior, y esta vena cava inferior en el corazón, ¿ya? Específicamente en la aurícula derecha. Entonces le voy a poner aquí corazón. ¿Por qué les explico esto? Miren lo que pasa. Tomo un medicamento, lo absorbo, se va a la vía vena porta, el hígado tarda un buen tiempo, a través de las venas suprahepáticas se conecta con la vena cava inferior, ese medicamento que tomé recién va a ir al corazón, la aurícula derecha, y después recién lo va a bombear el corazón a todo el cuerpo, donde haga falta el medicamento, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le meto un supositorio a mi paciente? ¿Ya? Le meto un supositorio, es decir, el medicamento acá, se lo meto aquí a través del orificio anal del supositorio. Ese medicamento se libera y lo absorbe la vena rectal media inferior y llega directamente a la cava, es decir, llega directamente al corazón, no pasa por el hígado. Por lo tanto, no hay ese tiempo de espera para metabolizar ese medicamento. Por lo tanto, el medicamento hace efecto más rápido, ¿ya? De esa manera, aquí la respuesta viene acá inferior. De esa manera no se va a olvidar nunca esto que le estoy diciendo, y tampoco para la aplicación clínica, ¿no? Que un supositorio hace más efecto, más rápido que una vía oral, aunque sea un poco más incómodo, ¿no? ¿Qué músculos forman la denominada pata de ganso? Me dice. ¿Cuál sería acá? Semitendinoso, grácil y sartorio. Bien, ya. Pero ¿saben qué? A veces cuando estamos en el examen se nos pueden cruzar las neuronas y decir cuál era, semimembranoso, semitendinoso. Y a veces encerramos semimembranoso y pum, no era semimembranoso, ¿ya? Por eso les traigo esta memotecnia de acá. Y créanme que pasa a veces estando en el examen, uno está seguro aquí, pero pasa, y las memotecnias nos salvan, ¿ya? Entonces, el sartorio, también se le dice sartorio o músculo del costurero, sastrero, el que costuraba. Se le dice costurero porque es el músculo más largo de todo el cuerpo y sus fibras musculares son larguísimas, como unos hilos largos, ¿ya? Por eso se lo asocia así. Entonces, aquí vamos a poner recto interno, y esta es típica pregunta de examen. Afinémosla para que no se nos olvide, si es típica. Grácil también se llama recto interno, ¿ya? Y viene el semitendinoso, esto es lo que no tenemos que equivocarnos, ¿ya? Semitendinoso. Entonces nuestra memotecnia es Cristo. C hace referencia a costurero, ¿ya? RI hace referencia a recto interno. Y STO a semitendinoso. ¿No ves? Semitendinoso. ¿Ya? Entonces, ahí está. De esta manera no se nos va a olvidar la pata del ganso, ¿no? Se llama pata de ganso porque forma como una especie de dibujo de pata. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la arteria cavernosa y la arteria dorsal del pene son ramas terminales de...? Uy, ¿aquí cuál sería? La pubenta interna. Perfectísimo, la arteria pubenta interna, excelente. Es lo que les había mostrado hace rato, ¿no? Le dije, estas preguntas que les estoy mostrando son sacadas de exámenes pasados, por si acaso, ¿ya? Igual Ordóñez va a seguir ahorita y él se ha encargado de poner las preguntas del examen del año pasado, del anteaño pasado. Igual aquí hay mezcladas, ¿ya? Así que estas son preguntas de exámenes reales, por si acaso. Y arteria pudenda interna, yo le dije que esto les puede preguntar, ¿no? Y cabalingo, ¿ya? Cabalingo. Y esperemos que mañana entre. Mírenla bien. Tan. Ya. El seno del tarso, dice, se encuentra en los siguientes huesos. Cuando hablan la palabra seno, yo tengo que pensar en tres cosas. Nunca se olviden. Seno puede ser las glándulas mamarias, seno puede ser una vena grandota, espaciosa, no es seno cavernoso, seno simodio. Y como tercera opción podemos decir, seno es un espacio, una cavidad, en un hueso, ya un espacio que se forma entre huesos. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de seno del tarso, seno de la región del tarso, de los huesos del tarso. ¿Qué huesos lo forman? Calcáneo y astrágalo. Perfecto, el seno del tarso está acá, ¿ya? Está acá. Aquí está. Por lo tanto, los únicos huesos que están ahí en el pie, en el retropié, sería el astrágalo y el calcáneo aquí, el talón, ¿no? Astrágalo y calcáneo. Entonces no se olviden de eso, ¿no? Y si le pregunta, aquí podríamos poner y retináculo, ¿ya? Retináculo flexor, ¿ya? Y retináculo flexor, esto hay que aumentarle, es necesarísimo, súper necesario. Es una glándula intraperitoneal, me dice, y es la única. ¿Cuál es acá? Ovarios. Eso, ya los ovarios le llamo el marginado, ¿ya? Le llamo el marginado, ¿por qué? Y aquí voy a aprovechar la pregunta de peritoneo. Ya, hice un desastre, ya.
Esto es anterior, esto es posterior, una vista lateral, este es el diafragma, lo estoy pintando el diafragma, todo lo que está por debajo del diafragma es cavidad abdominal, entonces, ok, nos ubicamos. El peritoneo hace esto, ¿ya? El peritoneo por acá va, la pared anterior, peritoneo parietal posterior, y ahí está la parte inferior. Pero miren que el ovario quedó por acá, quedó por ahí, supongamos que quedó por ahí, ya un poco más abajo. Pero entonces este es el ovario. Nadie lo está tocando, nadie lo está mirando, nadie lo está haciendo nada, pero está dentro del peritoneo. El peritoneo es lo que está en lila, está dentro, por lo tanto es un órgano intraperitoneal, ¿ya? Y es el único. Pero miren acá al estómago, mírenlo, lo voy a poner aquí al estómago. Miren cómo le llega peritoneo visceral al estómago, pam, 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 lo envuelve. Este es un órgano peritonizado, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Cuando el peritoneo lo envuelve, es un órgano peritonizado. Pero cuando está dentro de la cavidad abdominal y nadie lo envuelve, está marginado solo, como el ovario, sería intraperitoneal. Son cosas distintas. No se vayan a chipar peritonizado con intraperitoneal, ¿no? Y todos los órganos que están debajo del peritoneo, es decir, aquí va a estar la vejiga, aquí va a estar el útero, la vagina y demás, ¿no? Estos serían debajo del peritoneo, por lo tanto son órganos infraperitoneales, ¿ya? Peritoneales. Entonces por eso que existe esa clasificación y yo no les puse la imagen, creo. Ya, se les voy a enviar por WhatsApp una imagen, ya, que está así bien detallada la tabla y lo que preguntan de peritoneo. Pero aquí la respuesta sería ovario, entonces, ¿no? Dice, la cara posterior del estómago forma parte de las trancavidades de los piplones y está en relación con, exacto, dice. La transcavidad de los epiplones está detrás del estómago. Ese es el detalle que nunca podemos olvidar, ¿ya? Nunca podemos olvidar que la transcavidad del epiplones está acá, miren, aquí, ahí está. Esa es la transcavidad de los epiplones. Es más chica, obviamente, ¿no? Pero tuvimos que levantar a ese estómago para poder ver la transcavidad de los epiplones. Entonces no se olviden que el estómago está en el lado izquierdo, ¿cierto? Está en el lado izquierdo. Por lo tanto, si aquí me dice riñón derecho, y yo sé que la transcavidad está en el lado izquierdo porque sé que está detrás del estómago, mi respuesta va a ser sin dudarlo riñón derecho, sería el exacto, ¿ya? Por ahí me olvidé los límites o no sé, pero siempre utilicemos la lógica, ¿ya? Siempre utilicemos la lógica. Entonces todo lo demás sin son, aquí el exacto sería riñón derecho, ¿ya? El ligamento que impide el desplazamiento hacia adelante de la rodilla es ligamento, ¿cuál sería? ¿Acá? Inciso A. Cruzado anterior. Perfecto. Esto es muy importante. Cuando hay lesiones, yo me acuerdo que en el campeonato de Megaloblasto, un chico jugando vóley, el campeonato de vóley se cayó y no podía levantarse y estaba echado, entonces fui a verlo. Obviamente estaba dolorido, de a poco le fui moviendo y lo que hice primero fue extender un poquito hacia anterior, ya en lo que él podía. Y estaba normal, no se le iba hacia adelante, porque cuando se le va hacia adelante la pierna, significa que se ha roto el ligamento cruzado anterior, porque este es el que sostiene, ya, que no se vaya hacia adelante la pierna hacia anterior. Entonces dije, bueno, el ligamento cruzado anterior, ok, parece. Ya le dolía los ligamentos, le dolía esta parte de acá, me decía. No, era el lado lateral, esta parte de acá. Entonces yo empecé a sospechar de los ligamentos colateral peroneo, ¿no? Pero los cruzados son los más... costosas operaciones y demás. Entonces, para eso nos sirve, para abordar a alguien que se cae, alguien que se accidenta, ¿no? Entonces, los ligamentos cruzados anterior hacen que no se desplace hacia anterior y los posterior hacia posterior, ¿ya? Esa es la respuesta correcta, entonces, ligamento cruzado anterior. El mesenterio es un medio de fijación, me dice. ¿A qué fija el mesenterio? ¿Al hígado? ¿O a qué fija? Bien, yeyuno y ilion. ¿Y mi duodeno? ¿Quién lo fija, mi duodeno? Jajaja. El piplo menor y ligamento de... No, músculo de Trace. Ya, el músculo de Trace y la fascia de Cartol también, ya, lo ayuda a fijar. Y aquí algo importante es que el mesenterio, cuando yo escucho mesenterio, fijación de intestino delgado, específicamente yeyuno ilion. Pero miren que este yeyuno, ese mesenterio, mejor dicho, ¿qué es el mesenterio? Todo esto que están viendo de amarillito, ¿ya? Toda esta parte, en realidad no, es esto acá, lo que estoy pintando acá, encerrando de rojo acá.
Eso es el mesenterio. Ya, el mesenterio contiene vasos sanguíneos, contiene y mucho, miren. Ahí se encuentran los vasos sanguíneos. Ahora, fíjense que ese mesenterio, aquí les voy a dar otra pregunta de examen. El mesenterio no es corto. Si fuera corto, las tripas estuvieran ahí, no se pudieran mover, pero mis tripas necesitan hacer peristalsis. Ese majadito que comí ya tiene que moverse. Por lo tanto, el mesenterio es amplio, ya es largo. Dense en cuenta, es largo, para que mis tripas tengan mayor movilidad. Ahora, si le preguntaran, ¿cuál es la porción móvil del intestino delgado? ¿Qué dirían ustedes? Yeyuno e ilion. Perfecto, yeyuno e ilion. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir ahorita. A cambio, el duodeno es la porción fija del intestino delgado, ¿ya? Es la porción fija, porque tiene mucho medio de fijación. Incluso hasta el páncreas está enroscado, no es al medio. El páncreas también ahí. Entonces, no se me olvidar ese detalle. Eso me acuerdo que entró en mi año como pregunta de examen. La porción móvil, no sé si era la fija o la móvil, pero preguntaron eso, ¿ya? Así que si les preguntan, ahí está. ¿Y quién fija al colon transverso? El mesocolon. El mesocolon transverso, ¿no? Perfecto. ¿Y quién fija al apéndice? El Mesoapéndice. La mesoapéndice, ¿no? ¿Y al colon sigmoide quién lo fija? Mesocolon sigmoides. Bien, sí, ahí están todos los mesos que estamos viendo. Mesocolon transverso, mesoapéndice, mesocolon sigmoide. Ya no hay más. Y listo, ya estuvo. Intestino delgado, mesenterio. Específicamente yeyuno e ilion. Ya no nos la charlan con medio de fijación en intestino, ¿no? ¿Dónde se inicia el mesenterio? ¿Ya? La respuesta es el ángulo duodeno yeyunal de Treis. ¿A qué nivel vertebral está, chicos? ¿Qué nivel vertebral? Eso suelen preguntar, ¿ya? Eso suele preguntar. Entonces, ahí se les toma choquísimo. Miren aquí. El ángulo duodeno yeyunal está a nivel de L2. Aquí está, es decir, aquí empieza a doblar, se forma un ángulo, ¿cierto? A partir de aquí para adelante, entonces, es yeyuno, y aquí sería duodeno. Por eso se llama ángulo duodeno yeyunal de Treis. Y aquí a nivel vertebral se forma a nivel de L2. Este L2 es importante para ese punto de referencia que le estoy diciendo. Pero también es importante porque a partir de L2 yo voy a decir que ahí nace el cementerio, es decir, el mesenterio. Ya está más vivo. El mesenterio. Y termina a nivel de la articulación sacro-ilíaca. Termina a nivel de L5. Ya termina a nivel de L5. Es origen del nervio ciático, me dice. ¿Cuál sería la respuesta acá? L4S3. Ya. Ahí está, ¿no? L4S3. No se vayan a olvidar esta típica pregunta de examen igual. L4S3. Miren, todas las ramas, pam, y pum, conforman este gran nervio. Ahora, el año pasado o anteaño pasado preguntaron cómo se forma el nervio pudendo. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta del nervio pudendo? ¿Pudendo? Ya. El nervio pudendo... S4. Eso, miren, S2, bien. S3 una ramita, ok. Y S4 una ramita, ahí está. S2, S3 y S4 me forman entonces a este loco acá, el nervio pudendo. Ya no se van a olvidar. Me sirve para la inervación de los órganos genitales, ¿no? Los vasos cortos del estómago usualmente nacen de... Esplénica, ¿no? Preguntaza de examen. Esplénica. Todo lo que es tronco celíaco tienen que sabérselo bien, hasta en la práctica les va a servir sabérselo bien, tronco celíaco, ¿ya? Aorta abdominal en general. ¿Qué se inserta en la apófisis estiloide del peroné? Bíceps femoral. Bíceps femoral, bien, bienísimo. Y el ligamento colateral peroneo, ¿no? Lo que yo pensé que el chico tenía lastimado. No, era un chico que se parecía a Tarima, me acuerdo bien eso. No sé si lo ubican a Tarima, cabello largo. El tendón de Aquiles está formado por los tendones de, me dice. Inciso A. Gastrocnemios y sólidos. Gastrocnemios y sólidos, ¿no? Este tendón de Aquiles le pueden poner tendón calcáneo, no se vayan a asustar porque es lo mismo, tendón calcáneo, tendón de Aquiles, perfecto, ¿ya? Y es muy frecuente que se rompa, ¿ya? Que se rompa este tendón. Yo me acuerdo una compañera en colegio se le rompió. No sabía anato, así que no supe que se le rompió, pero me dijo el tendón de Aquiles y se me quedó. Y ya cuando estudié anato, esto era.
Bueno. Las siguientes estructuras pasan por el túnel del tarso, dice, es decir, canal retromalleolar interno. Excepto, me dicen, este es el túnel de tarso. Ahora, lo que yo les voy a decir acá es que por el túnel de tarso pasan estructuras que van a hacer flexión del pie. ¿Por qué? Porque estas estructuras que están yendo por el túnel de tarso se van hacia la región plantar, ¿ya? Región plantar. Y acuérdense, ustedes mírense la mano y mírense el antebrazo, siempre lo que está en la región plantar, ¿no ves? Son los músculos flexores. Ya siempre los músculos flexores están en la región plantar, nunca se olviden eso. Y los músculos extensores, por ejemplo, en la mano están siempre en el dorso los extensores. Por lo tanto, siempre que vean músculo aquí en la región dorsal, son extensores. Músculos en la región plantar son flexores. Eso nunca se olviden, ¿ya? Entonces la respuesta aquí sería el excepto el músculo plantar, porque me dice tendón del músculo flexor del dedo gordo, sí pasa por acá, ya sí pasa. La arteria tibial posterior y el nervio tibial posterior sí también pasa, ¿ya? Están llegando de posterior y están pasando, ¿ya? El flexor largo de los dedos también pasa. Entonces, dense en cuenta que son puros flexores, flexores y flexores. Ahora, mi lógica aquí tiene que ser músculo plantar. Ese músculo plantar se origina directamente en la planta, entonces no hay necesidad de que tenga que venir de la pierna y pasar, ¿ya? Puede ser que me olvide de esto, de este, pero hago esa lógica y puedo salvar la pregunta, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería que nos memoricemos esto de acá, ya que es contenido del túnel del tarso. Cite los límites contenidos del triángulo de Scarpa. Esta típica pregunta. Ya, típica pregunta. Aquí, el primer año que yo fui auxiliar, se las hicieron un poquito, porque todos estudiaron de esta manera. Miren, superiormente, ligamento inguinal. Ok, ligamento inguinal, LI. Me decía que lateralmente, músculo sartorio. Ok, músculo sartorio. ¿Ya? Medialmente, músculo aductor mayor. Y aquí no se la hicieron de esta manera, pero lo que yo no quiero que se compliquen es que... No, aquí está mal. ¿Será que medialmente es el aductor mayor o qué dicen? El largo. Largo, ¿no ven? Miren, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí sería el aductor largo. Y yo cuando explico músculo hago mucha énfasis en la disposición de los músculos aductores. Siempre el primero es el largo, corto y el mayor, ¿ya? El mayor. Entonces, largo, corto y mayor. Nunca se olviden eso, hasta en el cadáver les va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque si yo sé que el triángulo de Scarpa es un triángulo superficial, que si me tiran un balazo, me muerde un perro, pueden lesionar la arteria femoral, porque es bien superficial ese triángulo. Por lo tanto, sé que los músculos que van a formar parte de ellos son superficiales. ¿Y cuál es el músculo aductor, que es más superficial? El aductor largo. Nunca se olviden de ese detalle, porque llega al examen, le pone aductor magno, aductor mayor, corto, largo, y ahí nos chipan, ¿ya? Ahí nos chipan. Entonces nunca se olviden este detalle que les estoy diciendo. Pero ahora, a veces no preguntan solamente los límites laterales, preguntan el piso, ¿ya? Preguntan el piso. Entonces aquí hay un músculo que se llama músculo pectíneo, que está formando parte del piso, ¿ya? Del triángulo de Scarpa. Entonces, pectíneo. Y también hay otro músculo más arribita, ¿cuál sería? ¿Psoas ilíaco? El psoas ilíaco, bien. Entonces, músculo psoas ilíaco. Músculo psoas ilíaco, ¿ya? Entonces, eso sería el piso, el músculo pectíneo y el músculo psoas ilíaco. Me acuerdo que la pregunta que le hicieron esa vez a los chicos fue que una de las siguientes estructuras no forma parte del triángulo de Scarpa, era. Y la mayoría encerró músculo psoas ilíaco. ¿Pero por qué encerró músculo psoas ilíaco la mayoría? Pensaron que era el execto, que no formaba parte. Porque no estudiaron el piso, ya los límites del triángulo de Scarpa, no estudiaron el piso del triángulo de Scarpa. Ese fue el error, una pregunta que tenemos que asegurar y no dejar pasar, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Y el techo es la fascia femoral, también llamada fascia cribiforme porque tiene mucho huequito por las arterias, ¿ya? Hasta aquí, ¿dudas? ¿Tienen pregunta? ¿Alguien? ¿Duda, pregunta? Articulaciones, esto le gusta meter al doctor Pedraza, ¿no? Evidentemente es traumatólogo. Hay veces que entra pregunta de vértebras lumbares a veces, o entra pregunta el año pasado creo que entró ¿cómo se llama? Del sacro. El sacro en relación de la pelvis formando la abertura superior y todo eso. El que mete esas preguntas es el doctor Oropesa, ¿sabes? Anestesiólogo. Y le gusta esa región lumbar, ¿no? La vértebra y todo eso. Entonces igual hay que darle una repasadita a eso.
Si les da el tiempo, ¿no? Primero lo esencial. La articulación de la cadera es de tipo, me dice, ¿trocoidea o cuál? En el que la artrosis. Eso. Y si le ponen aquí, no le ponen artrosis, le ponen esferoidea, ¿lo encierran igual? Sí. Ah, ya, bien, entonces. Perfecto. Sí. Con relación al duodeno, dice, lo que se enuncia es correcto, excepto, aquí hay que leer, forma parte del sistema de fijación de los conductos que terminan en él. Ya, bueno, esto vamos a decir como que me tinca la vida de rayita. El colédoco desemboca en la tercera porción del duodeno. No, esto es imperdonable, ya, esto es imperdonable, esto tiene que ser el excepto. Pero voy a leer los demás, tienen que leer los demás, por si acaso, ya. Por ahí hay dos exceptos, no se disparen tanto, entonces, pero en este caso estamos viendo que este vendría a ser el excepto. Ya. Ahí está. Está mal aquí, es arriba, ya. Es la segunda porción que desemboca. La arteria cística nace la mayoría de las veces, dice. ¿De cuál nace la mayoría de las veces? Hepática. Rama derecha de la arteria hepática. ¿Y de dónde más pueden nacer, pero? Hepática Porque la propia. hepática propia. Eso, pueden hacer cualquiera de las dos, pero las investigaciones me dicen que mayormente los cirujanos, ellos hacen estas investigaciones que mayormente han visto que es de la rama derecha, ya. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque para sacar la vesícula biliar hay que ligar esta arteria cística, ¿no ven? Y tenemos que ver de dónde están naciendo. Son impresiones dejadas por vísceras en el lóbulo derecho del hígado, me dicen, ¿no? En el lóbulo derecho del hígado. Estas preguntas son para razonar, ya son para razonar. A veces no me acuerdo, el estómago está en el lado izquierdo. Ok, aquí me está diciendo el lado derecho, ya. Estas preguntas son para razonar este tipo de preguntas. Descartando riñón, duodeno, colon, ¿no ves? Entonces no se vayan a olvidar. Obviamente tienen que estudiar cuáles son las impresiones que le dejan los órganos al hígado, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que tenemos que repasar. El colon le das impresión, sí. El duodeno le das impresión, sí. El riñón le das impresión, sí. El estómago le deja impresión, sí, le das impresión, pero le deja en el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Y aquí miren, y aquí la pregunta me está diciendo el lóbulo derecho. Entonces el excepto sería estómago, ¿no? El territorio de vascularización de la arteria mesentérica inferior abarca, aquí, ¿qué le ponemos? A, B, C, D. ¿A, no? ¿O cuál? No, desde la mitad del colon transversal. Del ángulo, de la mitad del colon transverso hasta el recto. Eso, de la mitad del colon transverso hasta el recto. Perfectísimo. Acuérdense, es simple. Aquí hago una raya al medio, y todo lo que está aquí, hasta la porción superior del recto, yo digo que esto está vascularizado por la arteria mesentérica inferior, no es más. Y si hago, a partir de esa raya me voy hacia el lado derecho, posición anatómica, no, esto derecho, me voy por aquí, esto está irrigado por la arteria mesentérica, ¿cuál sería? Superior, ¿ya? Lado derecho superior, lado izquierdo la mesentérica inferior, no es más. No sé por qué me acordé cuando hice esta raya de aquí, me acordé del útero. Suele entrar a veces la posición del útero. ¿Cuál es la posición normal del útero, chicos? Anteversaflexión. Anteversión. Ya. Tenemos que tomar en cuenta, miren, se los voy a explicar rapidito. Esto vendría a ser el recto, esto es posterior, esto es anterior. Esta viene a ser la vejiga, esta viene a ser la vagina, aquí acaba la vagina, ¿ya? Entonces recto, vagina, vejiga y aquí arriba está el útero. Entonces, la posición del útero es la siguiente. Lo que tenemos que hacer simplemente es trazar una línea que pase por la parte media de la vagina, ya que pase por la parte media de la vagina. Ahí está pasando por parte media de la vagina y estamos viendo que todo este sector de acá del útero está yendo hacia anterior y lo está haciendo de una manera flexionada. Por lo tanto, decimos que la posición del útero es anteflexión, ¿ya? Es una posición de anteflexión, ¿no? Ahora, hay otra línea que es similar, que en realidad es por la parte media de la pelvis, ¿ya? Que vendría a ser más o menos así. Y esta línea me dice que lo mismo, que el útero está hacia adelante, pero ahí le llaman anteversión, ¿ya? Depende de qué línea estamos utilizando. Si es una línea que pasa por medio de la pelvis, la posición es anteversión. Si es una línea que pasa por medio de la vagina, anteflexión, pero viene a ser lo mismo.
Ya por eso se dice que la posición normal del útero es anteversión y anteflexión, ¿no? Porque está virtiéndose para anterior, anteversión, y porque se está flexionando para anterior, anteversión, anteflexión. Cualquiera de los dos, ¿ya? Y aquí la respuesta sería la que dijo el compañero, ¿no? Con relación al ayuno y ilion, todo lo que se enuncia es correcto, me dice. Es correcto, excepto, a ver, parte flotante del intestino delgado, ya, forma una serie de asas, tiene asas, ya, 6-8 metros de longitud. ¿Cuánto mide el intestino, el yeyuno y el ilion en total? Sí, a 8 está bien. Es 6 a 8 metros, ¿no? No podemos decir es 6 metros, 7, es un estándar. ¿Pero estará sujeto por el mesocolon? ¿O quién lo sujeta? Mesenterio. Mesenterio, ¿ya? Algunos leen esto de aquí, se parte flotante, pero si el intestino no está en la piscina, ni que tuviera en la piscina para flotar, y dice, está Juan. No, ¿ya? Por eso tenemos que comprender que el mesenterio no lo fija bien, hemos dicho, ¿no? Lo deja que se mueva para que haya peristalsis. Sujeto pobre, el mesocolon, el execto, ¿no? Su nombre dice que sujeta al colon, no esto. Yeah. Con relación al páncreas, todo es correcto, me dice. Excepto, estas preguntas son las que los hace pensar mucho. Pero van a ver que si lo van leyendo, me dice, está irrigada por los arcos pancreatoduodenales. Ya, se forman una serie de arcos ahí, ok. La sangre venosa de la cabeza desemboca en las venas pancreatoduodenales derechas y del cuerpo y la cola de la vena esplénica. Tiene sentido, la cola está por la región del vaso, ¿no ves? Siempre le dije que la cola le hace cosquilla al vaso, vena esplénica. Lo voy a relacionar. Dice, la inervación procede del plexo solar. Sí. Ya el plexo solar inerva a la gran mayoría de las vísceras de la cavidad abdominal, ¿no? El conducto pancreático principal es el de Santorini y recorre todo. Falso. Eso está mal, ¿no ves? Es el de Wilson. Eso es el de Wilson. Esta vez ni existe, ¿ya? Y si existe se lo llama accesorio. No es el principal. Entonces ese es el execto, el de Santorini. Chaulín Santorini. Chao. ¿No? En la cabeza del páncreas caen las 3 primeras porciones del duodeno. Ahora, ahí está, ¿no ves? Este sería el principal, la K principal de Wilson, y este sería el de Santorini, el loco que a veces está y a veces no está. Las ramas del tronco celíaco son estas regaladas, chicos, ya regaladísimas, ¿no? Coronario. Lo que les puede chipar aquí es que la arteria coronaria estomáquica no sepan que se llma arteria gástrica izquierda. Ese puede ser el detalle, pero ya lo saben, ¿no? Y cuidado aquí, ¿sería hepática? ¿Qué hepática o hepática nomás? Común. Común, ¿no? Entonces aquí le faltaría igual. Aquí ustedes pueden levantar la mano, preguntar al docente, pero doctor, aquí no le falta común, propia, ¿no? ¿Cuál es la medida en común de los siguientes órganos? Pulmones, duodeno, esófago, estómago, uréter. ¿Cuál sería acá? 25 25 centímetros. centímetros. Incluso la vena acá inferior. 25 centímetros. Y esta pregunta, aunque no la crean, fue una pregunta del 2019. Fue una pregunta del 2019, si no me equivoco. Ya yo no estaba todavía. Entonces, pero vi los bancos. Y mencioné 4 órganos que miden 25 centímetros. Algo así era la pregunta. De ahí la pusimos esta pregunta acá. Ya. Si la vena cava no mide 22,5 creo. Depende de la bibliografía, ya depende de la bibliografía. Está entre 20 a 25 centímetros, término medio 22,5 centímetros, ¿no? Está así entre esos parámetros. El esófago igual no es que mide exactamente 25 centímetros. Una persona más alta va a medir más, una persona más chica va a medir menos, ¿no? Entonces son estándar que pueden variar, ¿no? Siempre yo digo las medidas son más que todo para los ecografistas y para los patólogos, para esas personas. Porque el patólogo tiene que saber cuánto pesa el corazón, porque cuando hace una autopsia y le saca el corazón a la persona para ver de qué murió, lo pesa. Y dicen, no, esto pesa 480, está demasiado grande, está pesado. Murió por una hipertrofia de ventrícula, bla, bla, bla. ¿Me entienden? Entonces ellos son los que realmente les interesan mucho las medidas. Pero sí lo tenemos que tener como valores de referencia, ¿ya? 25 centímetros. Cite los límites y contenido del conducto de Hunter, el conducto del cazador, ¿ya? El conducto del cazador. Conducto de... Ahora, estos son, ¿no? La pared anterior músculo sartorio, pared posterior aductor largo y mayor, y lateralmente el vasto medial, ¿ya? El conducto de Hunter. ¿Cuál es el contenido del conducto de Hunter? ¿Qué hay?
vasos femorales y el nervio safeno. Aquí no se vayan a equivocar. Algunos pensábamos, yo igual antes pensaba cuando estaba estudiando, me confundía mucho. Y yo pensaba que el nervio femoral era contenido del conducto de Hunter. Pero no, es mentira. El nervio safeno, que es rama del nervio femoral, él sí es contenido del conducto de Hunter, ¿ya? Pero el nervio femoral aquí hay que recalcar que no es. Ya, no es. Esto ya lo que habló Blas, ¿no? Entonces, les aconsejo que tomen mucha agua. Ya el agua tiene H2, oxígeno. Necesitamos oxígeno a las células, que las células puedan respirar bien, hacer ATP y podamos rendir bien mañana. 35, 77, pero... Otra cosa que yo les aconsejo es que, no se duerman tarde. Pero ya, si no estudiaron, ni modo, ¿ya? Porque lo peor que podemos hacer, ahorita va a empezar Ordóñez, creo que ya está listo. Lo peor que podemos hacer es dormir tarde para un examen en el cual hemos estado estudiando harto tiempo. Porque lo que estudié hace 2 meses, mi cerebro no está tan fresco, a veces le cuesta recordarlo. Por eso siempre para exámenes de anato, histo o así, intenten dormir bien, antes de las 12 por lo menos. Confíen en ustedes, es un examencito, es un parcial, no es nada de otro mundo. Tienen los exámenes prácticos, final teórico, tercer práctico, tercer teórico, así que no se desesperen, lleguen tranquilos, confíen en ustedes y siempre yo les digo que pidan a Dios que les pueda ayudar en el examen, les dé sabiduría y no solo en el examen, pídale para todos los días, ¿ya? Porque necesitamos todos los días estudiar en realidad y la sabiduría todos los días. No hay final práctico, me dicen, depende del docente. Ya, depende del docente, con el doctor Dorado, que yo soy su auxiliar, sí hay. Entonces, eso chicos, si las voy a pasar las diapos por el grupo, ya, para que las puedan ver y demás. Si tienen alguna pregunta, la hacen en el grupo, la hacen hablar a mí, a Ordóñez, estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda, ¿ya? Un abrazo a todos y mucho